Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita. Hoy tenemos una entrevista muy especial con el jurista César Amadeo Peralta, el cual nos va a revelar algunos detalles muy importantes de un tema que ha trascendido en las redes sociales, que vimos que ha corrido la información, pero aquí tenemos la fuente que puede desmentir lo que ya se ha dicho, que se había enviado a prisión por evasión de propiedad. Pero antes de comenzar con ese tema, Amadeo, me gustaría tocar algunos temas jurídicos contigo. ¿Cómo estás, Amadeo? Gracias, un placer para mí. Siempre bien, siempre luchando y siempre preparado para enfrentar esa desinformación y a todos esos delincuentes y vagamundos que intentan inventarle cosas a uno para que uno no lo denuncie. Sí. Amadeo, comenzando por esto, por algunos temas jurídicos, nosotros vimos que en el mes pasado, Robert Thomas, el encargado de negocio de la embajada, se había reunido con el presidente Luis Abinader y había trascendido que tocaron el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Qué tú crees de esa ley? Si sería factible para el órgano jurídico de República Dominicana. Te puedo reiterar también que la ley de extinción de dominio, de la única manera que no había sido aprobada anteriormente era porque no le convenía a algunos exfuncionarios del gobierno, porque esa ley de extinción de dominio para el Estado dominicano todo es ganar, ganar y ganar y el Estado no pierde nada con eso. Esa ley inclusive le puede generar sumas altamente millonarias, casi rondando miles de millones de pesos en beneficio del Estado con el decomiso de bienes que van a provenir de bienes que han sido adquiridos producto de dinero y de actividades ilícitas. Esa ley de extinción de dominio le puede permitir a la República Dominicana el que una persona, aún viva en Francia, si allá se dedica a hacer acciones delictivas y tiene bienes en República Dominicana, esos bienes podrán ser decomisados aquí en virtud de que su dinero proviene de lavado de activos, producto de muchas infracciones graves. Del mismo modo, esa ley también le puede permitir al país el que algún funcionario o exfuncionario público tenga algún capital, algún bien en Panamá, en Suiza, en Alemania, en Francia, en España, y aquí se le esté llevando un proceso y se encuentran esos bienes allá. Esos bienes serían repatriados a la República Dominicana si se aprueba la ley de extinción de dominio tal como había sido aprobada anteriormente en el Congreso y que de manera sospechosa la dejaron perimil en una gaveta en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo de la gestión pasada. O sea que de manera sospechosa y teniendo conocimiento la dejaron estancada en una gaveta de la consultoría jurídica. Sí, porque si el Congreso y ambas cámaras aprueban esa ley, la analizan, la mandan a comisión, rinden informes y la aprueban y la mandan para que sea promulgada por el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ni siquiera la observó ni la promulgó. Entonces, ¿dónde se quedó la ley? Se quedó en una gaveta. Sí. Entonces, la ley perimió porque no la promulgaron, pero por eso te dije, cuando ese tipo de cosas sucede, es que hay grandes capitales envueltos que esa ley podría afectar, pero esa ley beneficia a los dominicanos, beneficia al Estado actual, porque esa es una manera de recuperar bienes y dineros que hayan sido robados al patrimonio del Estado. Y por lógica, Amadeo, a alguien no le conviene. sí, Amadeo, ¿y cómo en estos días tuviste los ánimos? O sea, se vieron ánimos en el Congreso con la disyuntiva de la aprobación del Código Penal. Un Código Penal que es totalmente obsoleto, que data de los años 1800, tiene más de 130 años, código napoleónico, con más de 300
tipos penales totalmente obsoletos. ¿Cuál es tu visión acerca del Código Penal como jurista? El Código Penal ya se ha convertido en una necesidad nacional. Este país no puede seguir viviendo el atraso que tiene el actual Código Penal, sobre todo en materia de castigo y de sanciones por diferentes delitos. Hay delitos inclusive que no están previstos ni contemplados en ese Código Penal viejo, porque hace 138 años, cuando entró en vigencia, no existían ese tipo de delitos. Por eso ha sido necesario inclusive crear leyes adicionales, como es, por ejemplo, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, viene a suplir el Código Penal actual. La Ley de Lavado de Activos ha sido una ley especial porque el Código no tiene ninguna de esas tipologías. Entonces, cuando por fin logren aprobar este nuevo Código Penal, va a traer inclusive delitos ya de manera clara, incluida su sanción, como es el uso de ácido del diablo. Sí. Va a traer, por ejemplo, penas más severas hasta por simulación de secuestros. Va a traer 20 años de prisión por estafas piramidales, que eso no existía hace 138 años. Va a aumentar la pena de estafa, en vez de ser de 6 meses, la va a aumentar a 20 años. ¿Pero por qué lo va a hacer? Porque han habido ya muchas modalidades en donde a través hasta de criptomonedas, ¿y cómo se llama otra moneda que todavía no ha salido, que anda por ahí? Bitcoin. Bitcoin. Y hay muchos. Sí. Exacto. Hay mucho. Ahí, por ejemplo, hemos conocido Momentum, Organogol, muchísimas cosas de esas que son estafas piramidales, que con la entrada en vigencia de ese código, la sanción mínima que tendrán son de 20 años. ¿Y por qué es necesario que así se haga? Hay personas que han pasado su vida trabajando y el dinero de sus ahorros, cuando los reciben, 20 millones de pesos, 15 millones, 10 millones de pesos, lo han entrado en un negocio de eso y te lo roban, te lo estafan y no pasa nada. Yo siempre le pregunto a muchas personas, ¿cuántos presos hay del caso Telefrí en República Dominicana? No hay ninguno. No se ha visto uno, ¿no? Pero Telefrí acabó con este país. Sí. En varias provincias. Entonces, no pasó nada porque la ley se quedó muda con el caso Telefrí. Entonces, ese código penal, o sea, es necesario ya que revisen lo que haya que revisar y que lo aprueben. Y otra cosa, inclusive, el día que ese código lo promulguen, que no sabemos cuándo será, él va a entrar en vigencia dentro de 1 año. ¿Qué le quiere también decir eso? Luego de la promulgación dura 1 año para entrar en rigor. Exactamente. Entonces, durante ese año, por lo menos le va a servir a la clase jurídica y al país para que se instruya en relación con ese código. Pero los delitos que se han cometido en la gestión pasada seguirán, por ejemplo, bajo el beneficio de ese código penal viejo, un código que beneficia inclusive las actividades ilícitas. Los actos de corrupción han tenido que ser reforzados con la ley de lavado de activos, porque el código penal no sirve para nada para castigar esos delitos. Entonces, ojalá que el tema de las 3 causales, si eso es el problema para entretener a este país, que lo dejen de lado, pero que aprueben ese código, porque este código es un incentivo a la delincuencia y así no podemos seguir. Yo te quiero hacer una pregunta también, Amadeo. ¿Cómo tuviste el primer año
del presidente Abinader en materia de justicia, como jurista, en materia de justicia, si realmente la justicia trabajó de manera independiente, si fue una justicia persecutora, si fue una justicia política o si fue una justicia con total independencia, que no tuvo que ver con nada, sino con hacer su trabajo. ¿Cómo tuviste la justicia? Con los casos de corrupción que se han destapado como Medusa, Bolo 13, los pulpos, entre otros. Bueno, yo te puedo también decir sobre eso que el presidente de la República prometió una Procuradora General de la República independiente y hasta ahora lo ha cumplido. Fíjate que han habido hasta exfuncionarios de esta gestión que han sido sometidos a la justicia y no han encontrado la protección de la presidencia. El tema de la independencia es algo ya viejo en otros países y es la primera vez que este país lo estrena y estará en observación. El presidente inclusive en su discurso prometió que el nombramiento y la designación no solamente de la Procuradora General de la República, sino de otros funcionarios en esa rama, iba a ser mediante la creación de una ley para garantizar su independencia total. Hay una ley, por ejemplo, para elegir a los jueces a través del Consejo Nacional de la Magistratura, sí, que se conforma con la presencia de diferentes personalidades. Sí. Inmediatamente se logre que el incumbente de la Procuraduría General de la República sea verdaderamente un procurador independiente, la persecución real por muchos crímenes y delitos podrá avanzar, porque nosotros acabamos de salir también de 20 años de impunidad, donde aquí nada era nada y no importa lo que tú denunciabas y no iba a pasar nada. Sí. Hay ahora, para el tema que te convoqué, ya luego de esa exposición que acaba de hacer en base a preguntas jurídicas bien definidas por ti, Amadeo, hay un problema ahora que tiene que ver contigo en lo personal, un problema que mucha gente se ha preguntado, porque los que te conocen en los medios te conocen como una persona con una trayectoria hasta ahora limpia, y fue de sorpresa porque cuando va una información todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó con Amadeo? Hubo una información, Amadeo, que trascendió en los medios, que supuestamente te habían enviado a prisión por evasión de propiedad, y se había dicho que la Suprema Corte de Justicia había impuesto 3 meses de cárcel. Además, se impuso una supuesta demolición de una mansión construida en una tierra ajena en la ensanada Punta Rusa. Yo quiero que tú me hables de eso que se dijo en ese medio, y tiene ahí todo el tiempo para hacerlo. Gracias. Mira, la difusión de una información falsa de que yo había sido enviado a prisión, eso obedece a una campaña sucia, difamatoria, perversa y delincuencial, patrocinada y auspiciada por gente a los cuales yo estoy acusando de robarse tierras, de robarse playas en Punta Rusia, de destruir casas sin ninguna orden judicial, y que la Procuraduría General de la República está investigando todos esos casos. Yo le puedo decir que en relación conmigo, en el año 2005, en el año 2002, mejor dicho, yo fui posesionado primero en un terreno allá en Punta Rusia y La Ensenada, en Puerto Plata, por el Instituto Agrario Dominicano con un título de propiedad. Posteriormente aparecieron unas personas que decían ser herederos de una persona que era dueño de toda esa parcela, o sea, de más de 1000 tareas de tierras. Y se aparecieron con unas cartas constancia indivisas, sin deslindar, diciendo que eran dueños de toda esa parcela. Yo, en prevención a eso, a pesar de que yo tengo un título del IAD, yo comencé a realizar algunas negociaciones comprándole derechos a una primera supuesta heredera
después terminé comprándole también a otro. Entonces, ¿qué sucede? Otro grupo de coherederos apareció y me puso una querella a mí por yo haber falsamente violentado una propiedad privada, o sea, un solar, pero estamos hablando de una propiedad en ese momento indivisa. Si hay 56 cartas constancia, nadie sabe dónde está lo suyo porque nunca lo tuvieron en la mano. Eso a mí me lo entregó el IAD. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ponen una querella, yo vivo en la capital, yo tengo un plazo de 5 días para depositar los documentos que me acrediten como propietario y ese plazo simplemente se pasó porque yo vivo en la capital, a mí me hicieron una notificación en el campo. Sí. Entonces, cuando van y se depositan los papeles de propiedad mío, ya estaban depositados fuera de plazo. Eso es para que ustedes vean las delincuencias jurídicas que se arman en este país. Yo soy dueño de mi propiedad y yo deposito mi documento ya fuera del plazo. La jueza, cuando conoció ese caso rápido, de manera olímpica, no validó las pruebas mías, no las tomó en cuenta porque fueron depositadas fuera de plazo. O sea, ustedes están escuchando qué atrocidad. Sí. Y agarró en ese momento, hace 18 años más o menos, eso fue en el 2006, por ahí, y me condenó, por ejemplo, a 3 meses de prisión y al desalojo de la casa. Nunca dediqué a ninguna demolición ni nada. Todo eso es mentira y eso ya lo voy a explicar ahora. Sí. Yo recurro a la Corte de Apelación de Puerto Plata y me rechazan el recurso porque yo no deposité los papeles míos en primera instancia, pero coñazo, hijo de tu maldita madre. O sea, ¿cómo no me dio tiempo a depositarlo en el plazo de los 5 días porque yo vivo en la capital? Entonces, yo de hecho me estaba enfrentando en ese momento casi a una banda que quería robarse la propiedad mía. Entonces, recurro a la Suprema y me rechazan el recurso, confirman la sentencia de la Corte de Apelación porque yo no deposité los documentos míos a tiempo en un plazo de 5 días. Pero yo tengo 7 títulos de propiedad de todos los solares que yo tengo ahí, deslindado y que lo compré desde antes de esa querella. Entonces, ¿qué pasa? Y para que alguna gente vaya entendiendo, ahí hay un trasfondo de una enemistad mía con un juez que es quien ha cogido eso para hacerme daño y se ha unido a una banda y en su momento voy a revelar su nombre, porque no hay ninguna razón de ser para que una persona como yo, que ha tenido una conducta ejemplar en esta sociedad, tenga 7 títulos de propiedad de mi casa y de los terrenos que colindan, haya demostrado todo el tiempo mi propiedad, más sin embargo, a mí quieren joderme, pero al diputado que le apodan Fausto el Gato en Puerto Plata, que está destruyendo casas sin orden judicial, ha golpeado norteamericanos, se ha robado casas, han hecho deslindes fraudulentos, anda con una banda armada en esa zona, no le hacen nada, no le pasan nada, porque el objetivo es callar a Amadeo Peralta con las denuncias que ha estado haciendo. Y por eso, inclusive, como yo soy el dueño de mis propiedades, estamos hablando del año 2006, hoy estamos en el 2021, nunca se volvió a hablar del tema. Y yo en el año 2017 elevé un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia para eliminar eso, porque yo soy dueño de lo mío y nadie me ha ido a molestar. Ese recurso estaba durmiendo y a raíz de que yo estoy haciendo todas estas denuncias, ese recurso que ellos no tienen nada que ver, esta gente que yo estoy denunciando y que se cogieron ese caso para ellos, agilizaron ahí en la Suprema Corte de Justicia que ese recurso me lo rechazaran. Pero yo le hago la pregunta al país para que se den cuenta de la vagamundería y de las injusticias que se cometen. ¿Cómo, de por Dios, una decisión que la emiten hace 16 años, o
sea, 16 años después, por supuesta violación de propiedad, vuelven y la ratifican yo teniendo mi título de propiedad y nadie ha ido allá a molestarme. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que me pusieron la querella en ese momento, inclusive depositaron en la propia Suprema Corte de Justicia una... Dame un segundo. Sí, estamos en vivo, sí. Depositaron en la Suprema Corte de Justicia inclusive un documento donde me reconocían como propietario. Me tumba una llamada. Sí. Donde me reconocían como propietario. Pero ese documento no lo vieron, parece, no lo tomaron en cuenta. Y esas personas que depositaron esa querella no andan detrás de eso ni les interesa, porque adicionalmente a eso, los derechos que ellos podían tener en esa parcela, ellos se lo vendieron y se lo cedieron a Franasil, una compañía que se llama Franasil. Inclusive me notificaron a mí que habían vendido los derechos, que no tenían interés en esa sentencia ni en ese caso. Y la propia compañía Franasil también me notifica otro acto que se subrogó y adquirió los derechos que ellos tenían y que me reconoce como dueño y que no le interesa esa decisión. Entonces, ustedes se están dando cuenta que ahí hay un trasfondo que no es una violación de propiedad. Eso es utilizando ese tema, utilizando esa figura para callarme, para que yo no siga haciendo denuncias, para que yo me calle y yo le permita que se roben la playa La Ensenada, que maltraten gente en Punta Rusia. Yo aprovecho inclusive y le hago un llamado a la propia Suprema Corte de Justicia, a la Procuraduría General de la República, a la Jefatura de la Policía Nacional para que investiguen qué está pasando en Punta Rusia, qué es lo que pasa allá, cuánta gente le han robado su casa, cuántos extranjeros han salido corriendo de Puerto Plata, de Punta Rusia, porque le han robado lo suyo. Que investiguen el esquema que tienen de que les roban una propiedad a una persona y después y de una vez le ponen una querella. Entonces, ha sido ahora que los jueces han venido, por ejemplo, abriendo los ojos, que cuando le ponen una querella a una gente proveniente de Punta Rusia y de La Ensenada, ya los jueces saben lo que hay y rechazan hasta las medidas de coerción que están pidiendo y dice ese es un problema que tiene que ir al Tribunal de Tierra. Eso es lo que ha estado pasando conmigo, pero este caso ahora va para el Tribunal Constitucional. Entonces, el hecho de estar difundiendo esa información falsa de que yo fui enviado a prisión, o sea, es totalmente una acción perversa de los abogados que representan a las personas que yo precisamente estoy denunciando constantemente. Y que en su momento, sí. Y en su momento, yo espero que no tarden mucho ya las acusaciones del Ministerio Público con esos casos. Y Amadeo, ¿tú podrías citar cuáles son esos abogados o te lo vas a reservar? No. El abogado que anda detractándome, no sé qué odio es que me tiene, no sé por qué le ha cogido conmigo, no sé qué yo le habré hecho, se llama Cándido Simó. Oh, Cándido Simó. O sea, se ha cogido los medios inclusive para andar engañándolo a la mayoría de ustedes y vendiendo la información falsa, pero siempre defendiendo a delincuentes. Y yo estoy defendiendo a una comunidad. Yo estoy defendiendo un patrimonio nacional, yo estoy defendiendo que no se roben una playa donde va la provincia entera de Santiago, de Puerto Plata, de Valverdemao, de Dajabón, de Santiago Rodríguez. Se la están robando mediante un fraude y quieren que yo me calle. Entonces, ellos me han mandado 18 gente a hablar conmigo para que nos arreglemos, pero para que nos arreglemos para que yo me calle. Entonces, yo mismo le hago un llamado de atención al país. O sea, fíjense cómo por yo no unirme a un entramado criminal, ese entramado criminal intenta inventarme un expediente. Yo te reitero ya por cuarta vez, yo tengo 7 títulos de propiedad de los terrenos que yo tengo, pero más sin embargo, 16 años después ratifican una decisión que se encuentra perimida
ante la ley, que no tiene asidero a menos que no se vaya a cometer una injusticia. Amadeo, Pero la idea... hay una pregunta que nace que podría verse básica la pregunta, pero amerita a lo que tú estás exponiendo, y es: ¿teme Amadeo Peralta por su integridad física? Yo te puedo decir que de la única manera que temo por mi integridad física y responsabilizo a Gregorio Domínguez, alias Fausto el Gato, diputado del Partido Revolucionario Moderno, de cualquier cosa que me pase, ante la desesperación que él tiene por los procesos que yo estoy llevando en su contra, y a eso es que obedece esta campaña difamatoria. Es bueno que el país sepa eso, que así mismo como intentan, por ejemplo, meterme preso, pero a lo mejor intentan meterme preso también para que me maten en la cárcel. O sea, esa puede ser una realidad, pero el trasfondo de eso es robarse tierras del Estado, por lo cual me he mantenido denunciando y defendiendo esas comunidades. Y el Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público debe intervenir antes de que en Punta Rusia, en la Ensenada, la sangre tiña esas aguas, como ha estado denunciando un diputado. Pues entonces hay amenazas. Bueno, pero cuando tú te encuentras con una gente que anda desesperada y que ha agredido, por ejemplo, a una señora norteamericana que le depositó una querella y al esposo le rompieron la tableta y le rompieron el celular y lo hirieron, y anda con una banda armada en Punta Rusia y ha destruido cerca de 8 casas sin ninguna orden judicial, tú tienes que decir, o sea, este tipo le está faltando un tornillo, pero los culpables de eso son las autoridades que no le ponen freno a eso. Otra cosa también que te voy a decir: ese mismo abogado que yo te mencioné es el abogado del general Juan Carlos Torres Robiú, al cual nosotros le depositamos una solicitud de investigación a persecución del Ministerio Público por una casa que se robaron en Punta Rusia a un empresario en Moca. Pero también es abogado del diputado. Y siendo que yo esté acusando gente, siempre él es abogado de los delincuentes. Entonces, ustedes están viendo una manera de intentar desacreditarme, desprestigiarme. Es bueno que ustedes vayan conociendo a la gente para que sepan hasta para lo que da. Amadeo, muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de entrevistarte. Tú sabes que este medio siempre va a estar abierto. Aquí tú has expuesto la parte contraria tiene la puerta abierta para expresarse igual democráticamente, pero en lo que yo conozco de ti, conozco que eres un hombre serio y un abogado que se ha manejado con una gran pulcritud en la República Dominicana. Te doy las gracias, ¿verdad?, por darnos la oportunidad de entrevistarte en este momento. Y esperamos que todo salga bien. Que así sea. Sí, señores, hemos tenido al abogado jurista César Amadeo Peralta aquí aclarando unos cuantos puntos sobre la supuesta prisión que salió en los titulares de los medios, pero que lo vemos ahí, que no está preso. Entonces, yo les digo que nos sigan a todos en Visión RD, activen la campanita y, como siempre les digo, mi gente, hasta la próxima.